¿Cómo le va? Bienvenidos a esta nueva edición de Panorama. Mire, hoy vamos a focalizar la mirada sobre uno de los temas tal vez más preocupantes de las últimas semanas, como es la situación crítica por la que atraviesa la producción de frutas frescas de nuestra región, tanto del Alto Valle y del resto de los valles, como la zona de la confluencia en la provincia de Neuquén. Básicamente porque, como decíamos, hay una confluencia de factores, hay pérdida de competitividad, hay cuestiones de costos internos para manejar, hay temas vinculados, por ejemplo, a la paridad cambiaria, que conspira contra la rentabilidad del sector, y como si todo esto fuera poco, la última tormenta de granizo ha generado un impacto tan grande en la producción que ha complicado todavía mucho más la producción de frutas. Hubo reuniones en las últimas semanas a nivel nacional de la que participaron actores vinculados al circuito productivo de los distintos niveles de la producción, del empaque, de la comercialización, del Estado provincial, sentados en la misma mesa con el gobierno nacional, y no hubo demasiado eco respecto del Estado nacional sobre la mirada que se debe tomar sobre la producción de frutas. Y por otro lado, este último fenómeno climático que también ha generado un golpe durísimo para la producción, que ha sido la última tormenta de granizo en la zona del Alto Valle Este. Todo esto se ve matizado con otros elementos, por ejemplo, la situación salarial de los trabajadores del sector, porque cuando hablamos de la fruticultura, no hablamos nada más que de los 1.500 a 2.000 productores que viven de la fruta. Hablamos de los miles de personas que están vinculados directa e indirectamente a la producción de la fruta. Por ejemplo, 15.000 obreros del empaque. O por ejemplo, la cantidad de obreros rurales, los que trabajan directamente en las chacras, en la recolección de frutas. Entonces, la mirada no puede ser tan acotada simplemente a los propietarios de las hectáreas que están en producción aquí en la región. Vamos a hablar en esta edición de Panorama con el presidente de la Federación de Productores, Jorge Figueroa, y también vamos a hablar con el secretario general del Sindicato de la Fruta, que es el que agrupa a los trabajadores del empaque, respecto de uno de los aspectos vinculados a esto, que es la negociación salarial de ese sector particularmente, y con Figueroa en términos generales respecto de cómo está hoy el panorama productivo. Jorge Figueroa, muchas gracias por estos minutos que nos ofrece para charlar en un momento bastante crítico. A la falta de rentabilidad del sector, la caída de mercado, granizo y poca respuesta por parte del gobierno nacional. ¿Qué va a pasar? Un tsunami perfecto, diría. No sé si es lo que pasó. ¿Qué va a pasar con la producción? Porque sí, es la gran incógnita que tenemos todos, pero te digo que con este cóctel que tenemos, como bien describiste, la producción en el próximo año va a ser disminuida, te diría, en un 80-90%. En la calidad, en el posicionamiento, no solo en el mercado interno, en la región, sino también en los mercados del mundo, ¿no? ¿Y cómo le impacta al ciudadano común, el que no está directamente vinculado a la producción, pero que vive aquí en el Valle? Yo creo que todavía no tomó conciencia y todavía sigue con ese viejo concepto de que los productores vivimos llorando, vivimos lamentándonos y vivimos pidiendo, sin ver la realidad. Yo creo que lamentablemente esto va a salir de las tranqueras, ya sobrepasó las tranqueras, las empresas y demás, y va a llegar a golpear a la puerta de todos los ciudadanos que viven directamente de la producción, ¿no? Y que son varias las localidades, ¿no? Si vos tendrán algunas localidades como Roca, Cipolletti, algún tipo de autonomía con alguna otra actividad, la mayoría viven directamente de la producción. ¿Y qué pasa en este diálogo que ha sido bastante fluido, digo, por la cantidad de veces que se han reunido en este último tiempo con el gobierno nacional, pero que para ustedes tiene mucha incidencia la postura o las determinaciones que toma el gobierno nacional para hacer de la producción frutícola más o menos rentable? Sí, la verdad que es bastante aséptica el gobierno nacional respecto a lo que nosotros hemos planteado y con mucho énfasis, ¿no? Y con mucha propuesta detrás y con mucho argumento, ¿no? Argumento valedero. Es feo cuando vos llegás con los planteos reales, con una situación palpable y no te podés hacer entender o no te escuchan y tampoco, por supuesto, te atienden, ¿no? Entonces, cada vez en lugar de arrimarte a esa posición, lo que hacemos es alejarnos y para salvar la situación tenemos como respuesta una ayuda
que termina siendo un dolor de cabeza, termina siendo algo que con el tiempo se nos va a reclamar, porque no tuvo el efecto que debería tener, como nos están reclamando muchas de las cuestiones que vinieron del gobierno nacional, y no van a tener incidencia directa, ¿no es cierto?, en la región. Lo último, lo más reciente fue la tormenta de granizo de estos últimos días aquí en la región. ¿Qué magnitud ha tenido, digamos, qué impacto ha tenido en la producción en términos porcentuales, en la cantidad de productores afectados, en la cantidad de kilos a producir? El valle ha sido casi en su totalidad, te diría que en un 80% tocado por el granizo, en mayor o menor medida. Hay zonas con un desastre espectacular, como la zona de Campo Grande, y ahora últimamente, hace poquitos días, en Ingeniero Huergo, Godoy, zonas de Villa Regina. El impacto es muy grande. Todavía no tenemos datos certeros, estadísticos certeros para decir cuánta producción realmente fue afectada, pero las zonas afectadas con esa intensidad no solo van a tener problemas con la producción de este año, que de hecho ya esa producción está destruida, sin destino, porque no tiene destino, en fresco ni hablar, y mucho menos industria, que no está a la altura de las circunstancias, por la falta de competitividad en los mercados y porque los valores que hoy las empresas estarían dispuestas a ofrecer por la fruta no alcanza a un 40% del gasto de cosecha, a cubrir el gasto de cosecha. Así que esa fruta se perdió, y el daño en planta, el daño en el árbol fue tan grande que en muchos de los casos va a tardar hasta 3 años en recuperarse para lograr tener la productividad que tenía y la competitividad que tenía, ¿no? ¿Y cuál es la salida de todo esto, Jorge? Es una muy buena pregunta, ¿no? Nosotros hemos planteado muchísimas salidas. Hoy nos encontramos en una situación cuando, antes de todo el tema del granizo, nosotros fuimos al gobierno nacional con un planteo concreto. Los productores con una falta de capital de trabajo muy importante, debido a la falta de competitividad que venimos acarreando hace muchos años y a la falta de transferencia de los recursos que necesita el sector. Sea por la razón que fuera, nunca llegaron al productor. A eso se le suman las empresas, las industrias y las empresas comercializadoras de fresco que no encuentran, ¿no es cierto?, la competitividad en la moneda que deberían de tener para poder exportar, y también las industrias jugueras. Entonces se dio el cóctel perfecto, ¿no es cierto? Esta tormenta perfecta fue planteada, fue desmenuzada, fue explicada de una y mil maneras y no fue entendida. Entonces vos me decís, ¿qué le hace falta? Y le hace falta entendimiento, le hace falta el acompañamiento. O sea, si vos tenés una actividad que en los últimos años viene facturando 1.000 o 1.100 millones de dólares, se lleva 420 millones de dólares en conceptos de impuestos y demás, y genera 450 millones de dólares en conceptos de salarios, con lo que queda no alcanzás a sustentar, ¿no es cierto?, toda la actividad. De hecho, el déficit que está teniendo es de alrededor de 250 millones de dólares. A ver, ¿esto es muy difícil para ellos entenderlo? Yo creo que no. Yo creo que lo que no hay es voluntad. ¿Eso es lo que deducen ustedes de las últimas reuniones con el gobierno nacional? Y yo, no solo yo, sino... ¿O de conocimiento? No, yo creo que es voluntad. Cuando vos tenés no solo una economía regional, sino, aparte, falta de sensibilidad, ¿no es cierto?, entenderlo, porque cuando no es que vos tenés hoy esta economía regional, tenés todas las economías regionales del país con una fuerte orientación a generar un producto con mucho valor agregado y de mucho, o sea, con el objeto de exportarlo, ¿no?, para generar recursos y demás, que se te están cayendo en el país, significa que hay un problema. Nosotros hemos reconocido nuestro problema de competitividad, pero tenemos un gobierno que tiene que, de una vez por todas, empezar a reconocer de que competitivamente, respecto a gobernar, respecto a las economías regionales, ha sido nulo, ¿no es cierto?, ha fracasado. No hemos sido acompañados, no tenemos acuerdos razonables con los países en los cuales exportamos, no tenemos el acompañamiento cuando se nos caen los mercados, no tenemos acompañamiento para sostener programas. En fin, esto no es que se genera y lo produce la región como si fuera silvestre. No, esto tiene que ser un trabajo donde estén todos los actores.
También te podría decir de la provincia de Río Negro, pero hemos tratado en la medida de lo posible de que en la provincia de Río Negro por lo menos se hagan proyectos, se hagan planes, pero necesita lo fundamental, ¿no? Necesita los recursos para que esto empiece a cambiar y el sostenimiento de políticas agrícolas a largo plazo. A mí me interesa plantear una pregunta para después de la pausa, escuchar su respuesta en función de por qué debería ser interesante para los estados, ya sea provincial o nacional o ambos, sostener, socorrer, asistir a la producción frutícola, cuando pareciera existir una mirada muy liberal respecto de la actividad. Es decir, este es un problema entre privados, por lo tanto que se arreglen los privados. Pareciera ser esa la mirada que persiste desde la época de los 90 todavía, en donde la convertibilidad hackeó muy fuertemente a la producción frutícola. Y hoy, sin un esquema de convertibilidad, pero con una estabilidad cambiaria un tanto irreal o poco ajustada a la realidad del mercado, la mirada no parece ser muy distinta. Pero yo tengo que hacer unos compromisos comerciales ahora y puede ser después de la pausa. Listo. Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Plan de repavimentación. Así estamos recuperando las calles de la ciudad. Neuquén, una ciudad mejor. La mires por donde la mires. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, Intendente. Farmacia Bancaria, 20 años pensando en toda la gente, todas las tarjetas, más de 60 obras sociales y 9 sucursales para estar cerca de 450.000 rionegrinos. Eso es pensar en la mejor atención, en la mejor calidad. Farmacia Bancaria, piensa en toda la gente. Más seguridad, mejor la gente. Un nuevo centro de observación y más de 60 cámaras de seguridad con una inversión de 5 millones de pesos. Un esfuerzo de la gestión Río Seco para una ciudad más segura. Un logro más para un presente de dignidad y progreso. Gestión Río Seco. Gestión para el desarrollo.